Kaixo, arratsaldeon, habiendo quórum suficiente, puede celebrarse este pleno ordinario del 16 de enero del año 2025 y pasamos sin más dilación a desarrollar los puntos del pleno. El punto 1, aprobación de las actas de las sesiones celebradas los días 7 de noviembre, la número 13 y la número 14, y el 12 de diciembre de 2024. ¿Alguna formación tiene algo que objetar en el debate? Pues votamos votos a favor. Aho batez, onartzen da. Pasamos, bueno, ¿alguna explicación de voto? No. Pasamos al segundo punto. Moción presentada por el Grupo Municipal del Partido Popular relativa a instalar una casa de socorro en el municipio de Lasarte Oria. El Partido Popular ha presentado una moción, pero después se ha presentado y se ha metido por registro una transaccional entre el Partido Socialista y el Partido Popular. Entonces, tengo que pedirle al proponente, a ver si no le importa que se quede encima de la mesa, la primera que había metido. Sí, no hay problema de que se Vale, quede. pues pasamos a tratar directamente la transaccional. ¿Quién la va a desarrollar, la va a presentar Nuria Fernández? Pues cuando quieras, tiene la palabra. Eskerrik asko. La moción transaccional dice que el Pleno del Ayuntamiento de Lasarte Oria reitera la petición realizada el 20 de abril de 2023 solicitando la reapertura del servicio de atención de urgencia en el Centro de Salud de Lasarte Oria en el menor plazo posible. Vale, eskerrik asko. ¿Alguna formación mantener en el debate? ¿No? ¿Vas a hablar tú, Sandra? Pues Sandra tiene la palabra, de H. Bildu. Bai, gu guraldetik, noski adostasuna adierazi, osasun publiko eta kalitatezkoaren alde egiten den ozer ekintzakin eta ados gaudelako. Eta orduan gertatu zen bezala, gogoratzen dut, gero bigarren puntu bat sartu genuela, zatik orduan manifestazio bat egon duzan, eta atxikitzeko manifestazio horretara. Eta jakinda, urtarrilaren 25ean, herrian ere lopak antolatuta badagoela manifestazio bat 12ean, 25ean, horretara ere gure atxikimendua adieraztea, udalaren atxikimendua adieraztea, bigarren puntu hori ere sartzea gaurkoan. Eskatzen dugu. Vale, o sea, lo que pedís es que se haga una transaccional de la transaccional incluyendo este punto, ¿no? Entonces, en este caso, lo que tienen los proponentes es que aceptar que se incluya ese punto o no. Es por vuestra parte, por nuestra parte estaríamos de acuerdo en que se incluya. Y por la vuestra, perdón, Por la nuestra no hay ningún problema. Vale, pues así, entonces quedaría como el texto de la moción que se va a votar, quedaría lo que ha leído Nuria y seguido lo que ha añadido Sandra de H. Bildu, ¿vale? Entonces pasamos a votar. ¿Votos a favor? Aho batez, onartzen da esta moción así tan maravillosa. Bueno, ¿alguna explicación de voto? ¿No? ¿Sí? Ainara Arizacha del PNV tiene la palabra. Guk adostuta dakagu eta udal honetan urtetan landu izan den bezala, udal batzar honek adierazi du jada gure ambulatorioak asteburuetan larrialdi zerbitzua eskaini behar duela. Landu ezik eskatu ere eginda, eta hori da EAJ-PNV bezala defendatzen dugun bidea. Baina era berean badakigu osasun zentroetan medikuen plazak betetzeko zailtasunak daudela. Horregatik, Lasarte Orian, asteburuetan larrialdi zerbitzu bat ezartzeko aukera kontuan hartzearen alde gauden arren, denok dakigu gaur egun hori oso zaila dela. Berriz diogu Eusko Jaurlaritzarekin etengabe hitz egiteko eta komunikatzeko bidea dela bide logiko, koherente eta errealista bakarra. Lasarte Oriatarrentzat kalitatezko osasun zerbitzua nahi badugu.
Vale, eskerrik asko. Pasamos al punto 3. Un segundo. Que es moción presentada por el Grupo Municipal del Partido Popular relativa a propuesta de estudio para el soterramiento de la Nacional 1 a su paso por la Sarte Oria. Cuando quiera puede presentar la moción. Buenas tardes. Antiguamente la Nacional 1 transcurría por el centro de nuestro municipio, con todas las incomodidades y problemas que generaba: tráfico denso, contaminación, ruido, etc. Gracias a las distintas instituciones, hace años que se construyó un nuevo trazado de la Nacional 1 y se sacó de la circulación del centro de la Sarte Oria. Con el nuevo trazado, lo que ha ocurrido es que la Sarte Oria se ha partido en dos. Las viviendas que están junto a este nuevo trazado soportan diariamente el ruido del tráfico masivo, así como la polución que este genera. Como se puede comprobar en el mapa del ruido que se acaba de elaborar. Desde el Grupo Popular creemos que en nuestro municipio sería muy favorable que se soterrase la Nacional 1 a su paso por la Sarte Oria y de esa forma uniríamos a los dos puntos de nuestro municipio y generaríamos nuevos espacios verdes. Por eso, instamos al Pleno del Ayuntamiento, en la moción que registré puse instar al Gobierno vasco y a Diputación, pero como las competencias de tráfico de carreteras es de Diputación, modifico lo de Gobierno vasco y solo pongo instar a Diputación de Guipúzcoa que realice un estudio necesario para llevar a cabo el soterramiento de la Nacional 1 a su paso por la Sarte Oria y de esta forma dar una mayor calidad de vida a nuestros vecinos. Eso es lo que yo propongo a este Pleno. Eskerrik asko. ¿Alguna formación va a entrar en el debate? Pues Nuria Fernández, del Partido Socialista, tiene la palabra. Vale, yo lo que quería aquí proponer es una transacción también a esta moción y ahí donde dice realice el estudio necesario para llevar a cabo el soterramiento, añadir o cubrimiento de la Nacional 1. Cubrimiento, soterramiento o cubrimiento de la Nacional 1. Bueno, guk bozka azalpenean hitz egiteko asmoa geneukan, proposamen honekin iruditzen zaigu hainbatetan eta espalditik nazional bata lurperatzearen kontua hainbat alderdik proposatu dugun kontua dela iruditzen zaigu, baina egia da azterketa soilik lurperatzean fijatzea ez zaigula egokia iruditzen gaur egun bestelako aukera posibleak ere aztertu behar diala iruditzen zaigulako. Ze bere garaian agian zentzu handiagoazun, baina gero bigarren gerrikoa aintzanean errepide asko biltzen dira abiadura aldapak motz gehatzen da agian lurperatzearen kontua. Eta horregatikan iruditzen zaigu aukera gehiago aztertu beharko liratezkeela nazional bata lurperatzeari lurperatzeari herrian bitan banatzen dunez, behar dugu hori nolabait konpondu eta arazo hori irtenbidea eman, baina orduan azterketak zabalagoa behar dula izan iruditzen zaigu. Horrez gain, lurralde mailako azterketa bat izan behar dula iruditzen zaigu baita ere. Ze ez da bakarrik guk herri mailan edo udalerri mailan egiten deguna, trafiko horrek gainerako udalerrietan ere eragina daukalako, eta iruditzen zaigu, aukera askotarikoak aztertu behar diala egokiena zein dan ikusteko, igual bulebardizatzean kontua edo badaude beste aukera batzuk agian gaur egun izan daitezkeenak bideragarri irtenbide emateko. Eta honi gehituta baita ere, azterketa hau egiten hasi behar bada, ze ados gaude azterketa bat egin behar dela, multimodala izatea ere izan beharko lukela iruditzen zaigu. Hau da, adibidez, herrian dauzkagu mugikortasunakin lotutako, hirigintza aspektutik lotutako beste arazo batzuk izan daitekeena Euskotreneko trenbide sarea. Azterketa horretan ere, ez gainerako arazoak txertatuko bagenitu, igual irtenbide bat bilatzea badaukaguz, adibidez, Euskotrena soilik erdigunera iristen da, eta hori luzatzearen kontua lehenago ere hainbat alderdik aipatutakoa izan da. Orduan, guk ezezko bozka ematekotan geunden, pixkat arrazoi honengatik. Azterketak izan behar duelako gure ustez zabalagoa, sakonagoa eta aukera honenak aztertuko ditunak eta lurralde mailan egin behar litzatekeena.
Orduan hori gure partetik adierazi nahi genuna mozio honi dagokionez. ¿Algún segundo turno de debate? Sí. Me parece muy bien el planteamiento que desde H. Bildu están haciendo en el ayuntamiento, en el pleno, perdón. Pero yo lo que me estoy hablando en este momento es de la Nacional 1, no de Identidad Moral, ni de las vías de Euskotel. Me parece bien, pero eso sería ya dentro del pleno del ayuntamiento instar a que se haga un estudio específico sobre el municipio y ver qué es lo que se debe. Pero actualmente lo que yo propongo aquí es hacer la Nacional 1. Con todo, el volubilizar me parece bien, me parece todo fenomenal el no soterramiento, sino lo que dice el Partido Socialista de cubrir la Nacional 1, porque puede llegar a más puntos, se queda más grande, pero yo no... Creo que está muy bien pensado en que se soterre también o que se haga una solución con Euskotren, además en el mapa del ruido quedó esa curva que hacía mucho ruido y era malo, pero yo creo que son dos cosas distintas ahora, sin más. Ez gea proposatzen ari zer egin behar dan Euskotrenekin, esaten duguna da, nazional bata lurperatzearen azterketa mugatua iruditzen zaigula, agian aukera honena ez talako lurperatzea eta azterketa hori egiten danean aukera guztiak aztertu behar diala egokiena zein dan ikusteko, eta horrez gain gehitu dugu, baina azterketa hori eginda ere, iruditzen zaigula, interesgarria izan daitekela bestelako mugikortasunarekin oirigintza aspektutik ze Euskotrenak ere zatitu egiten du herria bitan, hoiek ere aintzat hartzea. Besterik gabe, esan nahi dauna da, azterketa soilik egingo bada lurperatzeari begira, ez zaigu nahikoa iruditzen. Iruditzen zaigu zabaldu egin behar dela. Azterketa egingo bada zerbait zabalago aztertzeko nazionalari erantzuteko, baiezko ados gaude, baina zerbait zabalagoa behar du izan, eta ez soilik lurperatzean konponbideari begira. Bestea zan gehigarri gisa, aipatu nahi genula, multimodala izatea ere interesgarria iruditzen zaigulako. A ver, ¿cómo deshago el nudo? Yo creo que estamos todos, yo estoy de acuerdo con lo que dice EH Bildu, estoy de acuerdo con lo que dice el Partido Popular, que es el que ha presentado la moción, que se refiere a la Nacional 1. Además, me consta la importancia del hecho de poder que desaparezcan los coches de la vista, ¿no? Que estén o soterrados o cubiertos. No sé si desde el Partido Popular se vería bien cambiar, ya ha dicho que sí, a la propuesta del Partido Socialista, pero no sé si estaría de acuerdo en ser un poco más abierto en cuanto que se estudie, referido a la Nacional 1 solo me refiero, si quiere que se introduzca algún término de los que plantea EH Bildu o no. ¿Vale? ¿Queda respondido todo bien, todo claro? Vale. Yo lo que sí que quiero decir es que en repetidas ocasiones, como ha dicho EH Bildu, desde este ayuntamiento se ha planteado a la Diputación que se cubra la Nacional 1. Que yo tenga las últimas, han sido por este pleno, creo que fue en el 2011, la última vez, y yo mismo en una reunión que tuve con el director de carreteras recién nombrado alcalde por otra causa, también lo propuse, esto que se cubriera la Nacional 1. Planteé que se cubriera porque después de haber hecho el segundo cinturón, como ha explicado Usue bien, después de que se hizo el segundo cinturón, si se soterra, el entronque del soterramiento con el segundo cinturón haría que sea muy corto el tramo que se puede soterrar. Bueno, muy corto, pero no se podría soterrar posiblemente la zona en la que más viviendas hay. Entonces, que realmente es a lo que vamos, ¿no? Que intentar, aparte de que desaparezcan los coches, para mitigar todo el ruido que tienen que soportar en esas viviendas. Vale, entonces, creo que ya no hay más turnos de debate, ¿no? ¿No? Entonces, lo que vamos a hacer es votar esta moción incorporando la palabra llevar a cabo el soterramiento o el cubrimiento de la Nacional 1, ¿no? Sí, y instando al Gobierno vasco, porque yo puse... sí, pues a la Diputación, eso es, a la Diputación de Guipúzcoa.
Vale, entonces vamos a votar, ¿vale? ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Pues con 8, ¿no? 8 votos a favor, 5 abstenciones, 6 abstenciones, 2 votos en contra. Se aprueba la moción. ¿Alguna explicación de voto? Si habéis intervenido en el debate, no puede haber explicación de voto. ¿Eh? Ah, que vais a cambiar de voto ahora. Vale, perfecto. No, creo que... Sí, pero bueno, explicar, sí, explicar. Os dejo, aunque no se debería, ¿eh? ¿El qué? Ay, perdón, Miguel, no te había visto. Perdona, tú primero, sí, tú primero, Miguel. Es una explicación de voto sencilla. O sea, me parece que instar a otras instituciones a hacer algo cuando nosotros no lo tenemos claro y se hace el debate aquí en el Pleno y no se lleva a comisiones, es una ocurrencia y entonces nos abstuvimos por un problema simplemente de forma. Así que es todo. Gracias. Gracias. ¿Y quién más? Que también, por favor, perdón, no he mirado a la derecha. Ainara, del PNV. Sí, hay que mirar más. Gure ustez, mozio honek herritarrek entzun nahiko luketen hori jaso nahi duela. Naiz eta jakin, teknikoki, bideraezina eta ekonomikoki jasanezina dela planteatzen dena. Irtenbide bideragarriak eta ekonomikoki jausangarriak aurkitzeko lan egingo dugu, adibidez. Eremu horretako kutsadura akustikoa hobetzeko, zirkulazioan hobekuntzak egiteko edo garraio publikoaren zerbitzua handitzeko. Horiek dira bultzatu behar ditugun azterketak, eta ez ameskeriak, proposatzen duenaren engainura eta sinesten duenaren frustraziora garamatzatenak. Bueno, yo esto del cambio de voto, no sé cómo está en el RON y si está o no está. Realmente por haber intervenido en el debate no tendríais explicación de voto, pero es principios de año y te voy a dejar que lo hagas. Pero... Bueno, eskerrik asko hitza hartzen usteagatik azaltzeko bozka aldaketa zergatik izan den. Ez besterik gabe adierazi, hasieran ezezko bozka eman behar genioen mozio honi oso mugatua eta motz geratzen zela iruditzen zitzaigulako. Alderdi sozialistak proposatu duenean beste aukera bat ere aztertzea iruditzen zaigu pixka bat gehiago zabaltzen dela azterketa hori, hala eta guztiz ere iruditzen zaigu azterketak zabalagoa behar dula izan eta agian aukera galdu bat izan daitekela bestelako aukera egokiagoak bilatzera iristeko. Baina, edonola ere, herria bitan zatitzeari guzten baldin badiogu, horretik aldatu degula bozka. Así ya a todos nos queda claro. El artículo 70 del ROM dice que si tras un debate, los grupos políticos municipales o concejales no adscritos que no hubieran intervenido en el debate o que tras este hubieran cambiado el sentido de su voto, podrán solicitar del alcalde un turno de explicación de voto, ¿vale? Entonces, que sepan que aunque lo han hecho así a sentimiento, pues van con lo que dice el ROM, ¿vale? Tiene todo el sentido. O sea que no hay que cambiar el RON tanto, ¿verdad? Vale, pues una vez vistos los puntos, pasamos al siguiente, que es ruegos y preguntas. ¿Tienen ruegos y preguntas? ¿Vale? El señor Tolosa de Podemos tiene la palabra. Es un ruego formal, por eso lo voy a leer. En el último pleno, usted utilizó en sus 2 minutos finales para acusarme de manipular datos, no trabajar para los ciudadanos de este municipio, preocuparme más por las formas que por el fondo. Incluso llegó a comparar mi labor con la de un juez de la Audiencia Nacional. Estas afirmaciones no solo son falsas, sino también impropias del respeto que debe imperar en este pleno. Permítame aclarar uno de los puntos en que usted mencionó como un ejemplo de manipulación de mi parte. Usted dijo, y leo textualmente,
cómo le encanta manipular todos los datos y no decir los datos completos. El otro día, en el pleno anterior, empezó diciendo que los plenos deberían empezar dándole a la oposición la oportunidad de decir si están en contra o no, o comentar lo que fuera sobre el acta anterior. Luego hemos comprobado ese artículo y usted no comentó el final de ese artículo, que es si se presenta un acta del pleno anterior y usted esa parte se la comió, manipulación total. Así terminó su intervención, entre otras cosas. Eso no es cierto. En el pleno que usted citó, leí el artículo completo del Reglamento Orgánico Municipal, que era el artículo 64.1, y fui claro al aclarar, al señalar que no había obligación de traer las actas, aunque era necesario para tratar los puntos de ese día del pleno. Creo que mi intervención fue rigurosa y que, lejos de manipular los datos, busqué dejar claro que, según mi opinión, eran necesarios porque no se podía tratar por segunda vez la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana, que era el punto al que me refería. Por lo tanto, le ruego, por respeto a este pleno, a esta institución y sobre todo a los ciudadanos que representamos, que retire públicamente sus palabras. El debate político debe centrarse en las ideas, en los argumentos y en las propuestas, nunca en ataques personales o descalificaciones infundadas. Confío en que reflexione sobre lo ocurrido y que podamos garantizar en adelante un debate respetuoso y constructivo, porque eso es lo que esperan y merecen los ciudadanos de este municipio. ¿Alguna pregunta más? Os ruego. Bueno, pues lejos de retirarlo, me reafirmo, porque no me había quedado claro todo lo que le había dicho y usted lo ha repetido ahora claramente y todavía me hace reafirmarme más en todo lo que usted ha dicho. Y se lo dije con todo el respeto del mundo. Y la última intervención que ha hecho, la última frase, si quiere la puede volver a leer, pues aplíqueselo a usted mismo, porque es usted el primero que falta el respeto en este pleno a bastantes miembros, por lo menos, de este equipo de gobierno. ¿Más preguntas? ¿Sí? H. Bildu tiene la palabra. ¿Vais? Ah, sí, perdón. Sus acusaciones van bastante más allá de un debate político. Son personales e injustas. Les voy a aclarar que, primero, nunca insulté y si alguna vez en algún debate pasara, me rectificaría. Así que no sé de dónde y le pediría que demuestre usted cuándo fue que insulté públicamente. Realmente creo que va a afectar y yo voy a tratar de evitar y le garantizo que de mi parte no voy a llegar a la ofensa personal, pero creo que va a afectar seriamente la relación que no correspondería pasar esa línea roja. Pero si usted mantiene sus dichos, creo que la ha pasado para mí. Vale. Usted la pasa continuamente todos los días en este pleno, en comisiones, en el Consejo Escolar, etcétera, etcétera, pasa todos los días la línea roja que tiene por lo menos conmigo usted. Pero usted ve normal que pueda faltar el respeto a los demás de la forma que lo hace y, en cambio, sin faltar el respeto y diciendo la verdad de las cosas que usted dijo en el último pleno, le sienta mal y pide que se rectifique. Pues lo que le vuelvo a decir, lejos de rectificar, me reafirmo en todo lo que le dije. H. Bildu, tiene la palabra. Ir a intervenir casi todos, ¿no? Pues, ir vosotros ordenándoos, ¿vale? Bai, galdera bat baino gehiago ingo ditugu eta gustatuko litzaiguke galdera baten ondoren erantzuna jasotzea, gaiak diferenteak dialako, bai. Nei dagokidanez hondakinen kudeaketan gaineko galdera bat, bi galdera ingo ditugu. Batetik duela hilabete batzuk egin genuen ezoiko batzordea hondakinen kudeaketaren ingurukoa. Eta, bertan bi gauza aipatu genitun, proposatu genitun batetik edukiontziekin daukagun arazoari irtenbidea ematea, bai puskatuta daudelako, txartelek ez dutelako irekitzen eta iruditzen zaigu, sistema berria jarri badegu eta sistemak funtzionatzen duen ala ez ikusteko, sistemak ondo funtzionatu behar deula, eta jakin nahi dugu ea zer egin den edukiontzien arazoari irtenbidea emateko eta zein dan egoera. Eta bestetik ere batzorde hartan aipatu zitzaigun datuak bazeudela, birtziklapen datuak bazeudela, baina txostena oraindik osatu gabe zegoela, adierazi zenuten,
egia da berriro ez tegula gaia hitz egin, eta batzordean ere ez tegula ez dela gaia ekarri, eta jakin nahi dugu ea dagoeneko txostena osatuta dagoen, ea datu horiek bai kasu hontan korporazioko kideoi eta bai herritarrei aurkezteko moduan dagoen, edo pixka bat egoera hori nola dagoen, egia da pixka kezkaz bizi degula, hondakinen kudeaketarena, ja badia urte batzuk adostu genula, gaina zago batez, jarriko genuen hondakinak kudeatzeko sistema, eta gaur egun oraindik ere utxuneak baditula ikus daiteke, ez da bakarrik guk adierazten dugun kezka, gaur bertan ere artikulu bat idatzi berri dute zenbait herritarrek gaiaren gainean, eta iruditzen zaigu agian herritarroiei edo adierazitako kezka horri ere erantzun beharko litzaiokela. Sí, le responde el señor Mateos. Empezando de atrás adelante, no sé dónde han publicado el artículo, si me lo puedes decir y me dices el artículo, pues así lo podré leer y podré ver de qué manera poder responder. Vale. Luego me comentas el tema de la comisión extraordinaria. Bueno, sí os comenté que había una solución en marcha, de hecho hay un contenedor desde hace una semana con diferentes características al resto, que se está probando, que no tiene ni maneta ni pedal, y bueno, pues de esta manera estamos intentando evitar elementos que se puedan deteriorar y seguimos trabajando de otras maneras. Los datos de recogida están pedidos, no hemos tenido comisión este mes porque no tengo jefa en el departamento, pero bueno, ya que ha sacado la comisión, también le puedo comentar que era una comisión para tratar de mejorar y trabajar sobre el tema de la recogida de basuras. No le voy a recordar cómo acabó, creo que fue un boicot en toda regla por parte, en concreto suyo, y bueno, no he recibido ninguna encuesta rellenada de las que les planteé hace ya 3 meses, cosa que también, pues me hubiera gustado, ya que nos tomamos la molestia, pues que hubierais podido contestarlo como así se pidió. Aunque era voluntario, también entiendo que las cosas voluntarias, pues... Vale. Bai. Erantzunez, batzorde hartan eman etzitzaigun informazioari beraz, urrengo batzorderako ekarriko diguzuela ulertzen dut, oizalako galdera. Eta batzordeari erreferentzia eginez, ustez batzorde hartan adierazi genula, ez zala boikoteatzeko modu bat izan, baizik eta iruditzen zitzaigula hondakinen kudeaketari dagokionez konponbidea bilatzeko aipatutako bi asuntoiei eutsi behar zitzaiela, bat edukiontzien arazoa konpontzeari, eta bi, datuak aztertzeari jakiteko ea sistemak funtzionatzen duen, eta galdetegi hartan jasotzen zanazan zerbait norbanakoa, ea guk norbanako bezala, zinegotzi bezala, ezagutzen genuen zertzan gaikako bilketa. Eta iruditu zitzaigun hori etzala gaur egun Lasarte horian hondakinen gaikako sistema beran urratsak emateko eta horiei irtenbidea bilatzeko egin behartzan ekintza. Eta hori uste dut adierazi genizula. Etzan izan boikoteatzeko arrazoi bat izan zen, ez genduela ados, eman behartzean urratsekin. Beraz, gogorazteagatik, eta galderara bueltatuz beraz, urrengo batzordean, oraingoan ezin izan dezu deitu, gaiaz hitz egingo degula esan diguzu, ezta? Nere txanda, alde erantzun, bai, bueno, pues te... Ya has acabado tu turno, pues sí, le puedes responder, sí. Creo que te he dicho que si está terminado lo llevaremos, evidentemente, y vuelvo a repetirte que si en tu opinión valoraste de una manera la encuesta, yo valoro que en ese momento y tras escuchar los audios de esa batzorde, me boicoteasteis. Y no quisisteis trabajar por y para. En este momento vosotros tenéis una idea y como no era lo que vosotros teníais en mente, pues intentáis boicotearlo. Pero yo he tomado nota, no te preocupes, estamos trabajando y en medida de lo que recuperemos el departamento, pues seguiremos avanzando en el sistema de recogida actual e intentaremos mejorar los datos y seguir adelante con ello. ¿Vale? Eskerrik asko, Xue. Vale, segui. Oian.
Kaixo, atxaldeon denoi, honei gizarte zerbitzuen inguruko erregu bat itean ator. EH Bilduko kidiontzat lehentasunezkoa da gizarte zerbitzuen alorra, eta hoi dela eta 2025 urteko aurrekontuak osatzera bidean gizarte zerbitzuen departamentua indartzeko proposamenakin genitun. Udal gobernu honek aldiz, orokorrean ez ditu departamentua indartzeko beharrezko neurriak hartu gure ustez. Lasarte horiako gizarte zerbitzuak egoera zaurgarrian daude gaur egun, eta azken batzordetan aipatu izan dugun moduan, gaur ere errealitate hori adierazten duten hainbat adibide jarriko ditugu. Eta azkenik, esan bezala, erregu bat ingo diogu udal gobernuari. 2024 urtean, udal gobernu honen kudeak eta kaskarraren ondorioz, ezen gurutze gorriakin konbeniorik osatu, eta beraz, ezen janari banaketarik egin. Horrez zer esan nahi du, egoera zaurgarrian dauden 456 pertsona urte osoan zehar inolako janaririk jaso gabe gehatu ziala, eta onartezina iruditzen zaigu. 2024 urtean, gizarte larrialdietako laguntzei dagokionez, 70.000 euro gehatu dira banatu gabe. Horrek esan nahi du, egoera zaurgarrian dauden eta diru laguntza hauen onuradunak izan zitezkeen pertsona ugari, geratu diala gizarte larrialdietako laguntza jaso gabe. Dirua egon bazegoen arren. Gainera, urtean zehar gutxienez 2 aldiz paralizatu dira ordainketak kudeaketa arazoengatik. Beraz, berriro ere udal gobernu honen kudeaketa kaskarraren ondorioak herritarrak pairatu dituzte. Euskal jendartea eta baita lasarte horiako jendarteare inoiz baino pluralagoa da. Asko dira Euskal Herrira eta baita gure herrira beren bizi proiektua aurrera eramatera etorri dian etorkinak eta barkatu. Asko dira Euskal Herrira eta baita gure herrira beren bizi proiektua aurrera eramatera etorri eta etorriko direnak. Eta mugimendu horiek sortuko duten aniztasuna kudeatu beharreko realitatea da. Testuinguru honetan, gaur gaurkoz eta azken urte luzeetan, lasarte horiak ez du kulturartekotasuna sustatuko duen harrera protokolorik martxan. Eta horrek asko kezkatze gaitu. Etxez etxeko laguntza zerbitzua guzti zaulduta dagon bitartean, 75 urtetik gorako pertsonen artean egindako azterketak adierazten du, 75 urtetik gorakoen 9,9%ak ez duela zainduko duen inor edukiko. Eta 1,21%ak ez dakiela zainduko duen norbait izango ote duen. Datu hauek, zerbitzu hau eta zaintzara bideraturiko baliabideak indartzearen beharra adierazten dute. Aipatutako inkesta berak azaltzen du, herritar ugarik ez dituztela gizarte zerbitzuetako zerbitzuak ezagutzen. Eta beraz, departamentuak erronka handia du beren zerbitzuak ezagutarazten. Atzo bertan egin genuen eskola kontseiluan ikastetxek gizarte zerbitzuen egoeraren inguruko kezka adierazi zuten. Aipatu zuten ezinezkoa zaiela askotan gizarte zerbitzuekin harremanetan jartzea dagoen pertsonal faltaren ondorioz. Eta errealitate hau herritar guztiek bizi dutena duguna da. Horrez gain, detekzio goiztidarreko zerbitzua eta prebentzio komunitariokoa oso positiboki baloratzen zituzten arren, bizi duten errealitate konplexuari aurreiteko, zerbitzu hauek nahikoak ez direla azaldu zuten, eta era nabarmenean indartzearen beharra azpimarratu zuten. Testuinguru honetan urrengo erregua nahiko genuke. Udal gobernuak autokonplazentzia alde batera utzita, departamentuaren errealitatearen benetako diagnostiko bat egiteari ekin beharko lioke. Hobetu beharrekoak identifikatu, departamentua indartzeko estrategia diseinatu eta eraldaketarako planak martxan jartzeari ekin. Halakorik egiten ez da bitartean, udal gobernuko kideok argi erakusten dezue gizarte zerbitzuak. Eta ondorioz, pertsonen bizikalitatea hobetzera bideratuta dagoen departamentua ez dela zuen lehentasuna. Eskerrik asko. Eskerrik asko. ¿Quieres tú o yo? ¿Tú? ¿Tú? No, tú misma. Arratsaldeon. Bueno, no puedo estar más en desacuerdo con lo que has comentado. Yo creo que es una acusación totalmente falsa e infundada que este equipo de gobierno, nuestra prioridad no sean los servicios sociales. Creo que ha quedado demostrado, por ejemplo, ayer en el Consejo Escolar, que todos los centros escolares estaban muy contentos con la gestión que se estaba haciendo tanto del Departamento de Servicios Sociales como el Departamento de Juventud y el Departamento de Educación del Ayuntamiento de Lasarte Oria. Estaban muy contentos con programas que se están haciendo desde este ayuntamiento, que no son competencia de este ayuntamiento, pero que nosotros entendemos que nuestros jóvenes
lo necesitan y por eso estamos invirtiendo en hacer esa formación, esos estudios con los chavales en todos los centros escolares. Con lo cual, me parece de verdad que es una acusación que ya lo he oído varias veces de ustedes hacia nosotros y que no me gustaría volverla a escuchar porque para nosotros, como equipo de gobierno, los servicios sociales son fundamentales. Y así vamos trabajando día a día. Por ir respondiendo un poco a todo lo que he podido apuntar, porque ha sido un poco rápido, me comentas que es inadecuada la gestión de gobierno de este equipo de gobierno porque el año pasado no se hizo con la Cruz Roja. Como les comenté en la comisión de ayer, estamos en conversaciones con el Banco de Alimentos para hacer un nuevo convenio que pueda abordar toda esa problemática de la gente que necesita alimentos. Es un convenio que lo estamos elaborando ya y que lo pondremos en marcha en breve. No es que el equipo de gobierno no quiera, es que el equipo de gobierno está trabajando para hacer un convenio adecuado y un convenio que sea eficaz para todos los ciudadanos de la Sarte Oria que necesiten esta recogida de alimentos. En cuanto a las ayudas de emergencia social, dice que son 70.000, no, son 40.000 y como bien saben, las ayudas de emergencia social se dan según lo que nos viene al departamento y solicitan al departamento. Entonces, si lo que han solicitado es esto es lo que se ha dado. Entonces, no es que no hayamos querido dar, es que es las solicitudes que han llegado al departamento. En cuanto al protocolo de acogida, como bien les hemos comentado tanto en este pleno y les volví a comentar ayer en la comisión, se está trabajando en ello. Estamos elaborando un protocolo de acogida y cuando lo tengamos se llevará a comisión, se trabajará con todos los equipos de todos los partidos políticos, vaya, y lo traeremos. Pero se está trabajando, no es que no haya, es que se está trabajando en ello. En cuanto al SAD, efectivamente, ayer tuvimos en la propia Comisión de Servicios Sociales una presentación de un estudio de personas mayores de 65 años sobre la soledad que pueden tener esas personas mayores de 65 años en este municipio y claro que tenemos un trabajo todos como ayuntamiento, todos como concejales y responsables de este ayuntamiento, en que se dé a conocer efectivamente lo que ha salido en ese estudio, que mucha gente no conoce el servicio de SAD. Por supuesto, ya les comentamos que será un sistema a seguir, que se va a seguir trabajando en ese estudio. Tenemos el primer estudio, hemos detectado cuál es la problemática y ahora es cuestión de seguir trabajando. No nos vamos a quedar ahí. Cuando dice que ayer en el centro, en el Consejo Escolar, dijeron que no tienen posibilidad de ponerse en contacto, hablando con ellos también decían que se habían intentado poner en contacto con la responsable del departamento que está de baja. Entonces, ya se les ha facilitado los teléfonos y los correos electrónicos y hoy mismo hemos estado trabajando con ellos en dudas que tenían, que ayer pues lo traían sin solventar. Hay una persona que está de baja y que todo el mundo, insisto, tiene derecho a caer malo y no han podido contactar con ella. Bueno, pues ya se ha solucionado ese problema que ayer nos comentaron. No sé si... Creo que he respondido a todo, no sé si me he quedado algo más. ¿Más preguntas? Erantzuneko nukeme. Vale, replika. bien. Nik uste, nik kointzitzen dut gizarte zerbitzuen garrantzian, eta iruditzen zait zerbait beharrezkoa dela, badaude gizarte zerbitzutan ondo dauden gauzak, baina realitateari eta dauden behar izanei erantzuteko zerbitzua hobetu eta zabaldu behar dela ere bai, realidade badala iruditzen zaigu, eta hala jasotze dugu, bai, elkarte, eragile, eskola, herritar eta jende ezberdinen artetik. Así que, iruditzen zaigu, gu behintzat, gure pertzepzioa eta jasote duguna, ala da, ez dakiz egite zuen parra, ze iruditzen zaigu gai nahiko serioa dela, eta, eskola kontseiluari dagokionez. Aipatzen zuten gizarte zerbitzuekin harremanetan jartzeko zailtasuna zituztela.
Ez dakit zuen noiz bai probatu zuen gizarte zerbitzutara deitzea, edo zuen ezagunen batek edo inguruko norbaitek, baina benetan arazoa daudela gizarte zerbitzuekin harremanetan jartzeko eta benetan arazoa daola. Orduan, badirudi, realidade paralelo batetan bizi gara, porque zuk esatia zutena ondo dagola eta aldiz ez zait iruditzen hala danik, eta benetan probatuko bazenu zuk gizarte zerbitzutara ditzea, seguru zailtasun horrekin egiten duzula topo. Gu guztiz ados gaude, janari banaketa idagokionez, konbenioa lantzearekin eta hori sustatzearekin. Egia da gukin ez dela inoiz elkarbanatu, 2024an ez dela eta ez dela inungo autokritikaik egon horren inguruan. Osa, da, bai, bagabiltza, baina eske guain arte ez da eman. Eta ez da horren inguruko autokritikarik egin. Iruditzen zait, egiten degunan inguruan hausnartzea eta aurrera begira hori hobetzeko proposamena egitea, ondo dagola. Eta hori proposatzen nahi geha. AES-ei dagokionez, aipatzen duzu, AES-a jasotzeko jendea gerturatu behar dula gizarte zerbitzutara, eta ez balin badia ez guztiak banatzen, dala ez dialako eskaerarik egin. Baina aldi berean, Aztikerrek azaldu zigun txostenean, azaltzen zen, herritarren ehuneko handi batek ez titula gizarte zerbitzuetako departamentuko zerbitzuak ezagutzen. Hau da, gizarte zerbitzuak herritarrengana gerturatuko balitz eta jarrera proaktiko bat eukiko balute, igual beharra duten herritarrengana iristeko aukera eukiko lukete eta dauden partida guztiak benetan behar duten jendearengana banatu. Harrera protokoloa dagokionez, azken urteetan ez da egon harrera protokolorik, iruditzen zaigu gai hau garrantzitsua eta bere bizikoa dela bai gaur egun eta bai etorkizunean izango dela. Aipatu diguzue behin baino gehiotan lantzen aizeatela, egia da, erabaki politiko gisa aukera balitzakela protokolo hori batzordetan lantzea, beste alderdiei zabaltzea eta guk ere gure proposamenak egiteko aukera eukitzea, ez da hala izaten ari, zuen kabuz lantzen aizeaten zerbait da, guk ez daukagu horren inguruko inungo informaziorik, eta horregatik guk interesa dakagu hori sustatzean, guk interesa dakagu harrera protokolo bat herrian jartzean, eta hortako aportazioak egitugu. Baina eske gurekin iten dan lanketa ez balin bada elkarbanatzen, ezin dugu aportazioekin. Orduan, hildo hortatik zijoan gure proposamena, eta hirugarren adinai dagokionez egia azterketa bat dagoela, oso ondo dagoela azterketa hori eta aurrera pausu badala, baina ez da, hau da, lehen urrats bat, prozesu luze batean. Eta espero dugu, behintzat gure prestutasun osoa adieraziko dugu hortan aurrera pausuak emateko lanean, eta hortan arituko geha, baina hortako baliabidea jarri behar dira, hortako jendea hortan lanean jarri behar da, eta badakigu gaur egun gizarte zerbitzuen departamentuan langileak bere lan aurrea emateko zailtasuna dituzela personal falta daolako. Orduan, hori, ez dakit zerbait azte zaiten, prebentzio komunitario eta eskuarte goiztiarrai dagokionez, nahi iruditzen zait beharrezko zerbitzua diala, kriston lan egiten dutenak, baina eskolek esan zuten bezala, eta hala esan zuten ez da nahikoa. Dakaten realidadea aurreiteko, esan zuten testualki, 3 edo 4 biderra onditu beharko litzakela zerbitzua. Hoi ez dago datuetan oinarritua, da sensazio batean, nik ulertu nun behintzat, eskolako zuzendaritzen sensazio batean oinarritua zehola, argi da ona da, erakusten dutela, onditu behar dela. Nik ez dut esaten da ona gaizki daola, da ona oso ondo dago eta beharrezkoa da. Baina, hausnertu dezagun zein dan lasarteko errealidadea, ikusi ze behar izan dauden, eta errealidade horiei erantzuteko, igual gehiago inbertitu behar dugu gizarte zerbitzutan. Eta nire ustez, eta gure ustez, gehiago inbertu, eta ez gure bakarrik, ez dugu guk esaten hau, nik entzundako gauzak aipatzen ditut. Besteen ahotik entzundakoak, iruditzen zait, eta guk ere hala ikusten dugulako, gizarte zerbitzuak indartzeko beharra dago gaur egun. Eta zuen partetik ekintza horiek ikuste baitugu, ikusiko dugu benetan zuentzako lehentasuna dela gizarte zerbitzuen departamentua. Eta bitartean, gu saiatuko geha gizarte zerbitzuen departamentua sustatzen. Eta hortan gabiltza. Eskerrik asko. ¿Alguna? ¿Sí? Pues Nuria Fernández tiene la palabra. Bueno, por no repetirme mucho más, pero comentas que es difícil ponerse en contacto con servicios sociales, que a veces lo hemos intentado. A ver,
Si usted llama a servicios sociales, puede ser que haya un momento en el que estén todos ocupados, porque servicios sociales, de verdad, no es que estén todo el día parados, están todo el día atendiendo gente y hay momentos en los que entra mucha gente por esa puerta y momentos en los que no. Es cierto que cuando entra mucha gente en esa puerta, la prioridad es la gente que entra por esa puerta. Y entonces, en ese momento, pues la prioridad no es el teléfono, es la gente que entra por la puerta. Y eso es así. Entonces, yo estoy todos los días allí, yo veo cómo trabajan y yo sé que su prioridad es gente que entra persona que entra por esa puerta, persona a la que se le atiende. En cuanto al reparto de alimentos, pues como le comento, estamos trabajando en ellos, estamos trabajando por un convenio y lo pondremos en marcha en cuanto cerremos entre Ayuntamiento y el Banco de Alimentos de Guipúzcoa. En cuanto al estudio de Asticker, que efectivamente decía que había cosas que la ciudadanía no conocía, pues efectivamente es un estudio que se ha hecho para conocer qué es lo que conocen, qué es lo que saben, qué problemas puede haber, qué soluciones, primero sobre todo qué problemas hay en nuestra sociedad. Y uno de los problemas que hemos detectado es que hay mucha gente mayor que no conoce el servicio. Y eso lo comentamos ayer, que era una de las prioridades, hacer que nuestra ciudadanía conozca perfectamente los servicios que da servicios sociales. Entonces, eso lo vamos a poner en marcha. En protocolo de acogida, me pueden seguir insistiendo, pero de verdad, hasta que no acabemos nosotros de hacer el borrador, no lo podemos llevar a comisión. En cuanto lo tengamos acabado como borrador, lo llevaremos a comisión y lo trabajaremos. En cuanto que el estudio de tercera edad, que es un primer paso y que están dispuestos a trabajar y avanzar y a trabajar al 100%, pues le agradezco su disposición porque será un trabajo que tengamos que hacer, entiendo que entre todos, y será un trabajo bonito y a desarrollar por el bien de la ciudadanía de este pueblo. Y que el servicio de prevención comunitaria y el servicio de detección precoz es fundamental para este municipio, totalmente de acuerdo. Creo que ayer quedó claro tanto para los 17 concejales que estamos aquí como para los centros educativos, como nos lo pusieron en el Consejo Escolar, que era un servicio que estaba funcionando muy bien y nos agradecían el que hayamos instaurado ese servicio. O sea que desde Servicios Sociales y desde el Ayuntamiento y desde este equipo de Gobierno estamos muy contentos con el servicio que están prestando. Y creo que no me olvido de nada más. Vale, ¿más preguntas? Asier. Bai, atxaldeon. Bueno, lehenengo galdera, hezkuntza zinegotziari, udaleku irikien inguruko galdera. Lehengo urte beteko lehiaketa bat atera zen, eta udal gobernuak adirazi zenuten, jangela zerbitzua sartzeko asmoa zen eukatela 2025-erako. Orduan, pentsatze deu, dian datak ikusita, lehiaketa prestatzen o prest egon daitekela, inguruko herrietan lehiaketak aurtengo lehiaketak iragarri dira, orduan gure herrikoa pentsatzet preste egongo dela edo preste egon daitekela, orduan, ea ze asmoa daukazuten jangela zerbitzuarekin, eta noiz aurre ikusten dezuen publikatzea. Hori 2025-koari dagokionez, eta bide batez, 2024ko dokumentazioa oraindik ere kontratatzaien profilean ere jarri gabe dagoela, eta igual komeni dela jartzea o badala garaia. Lehenengo galdera hori, 2025koa noizko aurre ikusten dezuen eta nola. Maite, respondes tú. Bueno, esto yo creo que ya lo comenté en una comisión, que la idea del equipo de gobierno y sobre todo mía es que haya una jangela, porque me parece que es importantísimo para el tema de conciliación, que vayan tanto a la mañana como a la tarde, ¿vale? Entonces, esa es la idea y así están reflejados en los pliegos están avanzados, hará falta la traducción y una vez que los tengamos los pasaremos por comisión, ¿vale? Y los miraremos, los trataremos como hemos hecho también con los pliegos del GASTE y todo, ¿vale? Entonces, están en el proceso y así se recoge que haya jangela, ¿vale? Y que estén los niños y las niñas hasta las 4:30 de la tarde, desde las 9 hasta las 4:30, ¿vale? Vale, beste bi galdera dauzkat. Bai, vale. Ez, guain, listo, vale, eskerrik asko. Urrengoa, jaietako zinegotziare txusi, aurreko batzordean galdetu genuen, abendu urtarrileko oporraldietako ekintzen inguruan,
bueno, aurrekontu batzuk falta ziala, bueno, hitz egin genuen horren inguruan, egia da ez da batzorderik egon, eta bueno, lan asko, bueno, aurrekontuak ez ditugu jaso, baina jakin nahiko genuke behintzat, Gabonetako pina ordezkatu dituen, bueno, ekintzak bai Loidibarrenen edo Riarten edo, ze izan da, kontratu txiki baten bidez, edo nola kontratatu dira bertako ekintzak? Sí, han sido todos contratos menores. Ya están hechos el presupuesto, lo que pasa es que queríamos hacer una comisión, la ordinaria no pudimos hacerlo porque no teníamos técnicos. He intentado, una vez que se ha incorporado la técnico, he intentado hacer una extraordinaria, pero no nos ha dado tiempo a hacerlo. Quería presentaros los datos, pero bueno, en la siguiente comisión tendremos todo, ¿vale? Vale, eskerrik asko, zurire. Eta, bueno, azkenekoa, egia esan, gaur prensa bidez, herriko prensa bidez ere enteatu geha, bueno, berri hon batetaz, atxo bakar irekitzeara doala, aste artean. Berri hona, egia da, kuriosidez bizi dudala behintzat, herriko prensak esatea noiz irekiko den, hainbeste galdetu eta gero, baina, bueno, horren inguruan galdera bat, bueno, prensan behintzat azaltzen da adostu behar dela, nola erabiliko den edo, eta orain ja, herritarre norbanakoek sartzeko aukera izango dute edozein ordut egiten instalazioen erabilera egitera, edo mugatu egongo da, edo zein da asmoa? Kaixo, arratsaldeon. Asmoa da, egun berberan ikusi dizutena irikoko dugula pistak, roda prensan ikusi dizutena, egun horretan, normalki, 3:00 irikuko da, Michelin berbereko ordutegia eukiko du, eta egun horretan, ordu berberean irikiko da. Zerbait gehiago aldatu didazu, barkatu? Bai, galdera da, ea norbanakoek, personak, taldeetan ez dauden personak, ea instalazioaren erabilera egiteko aukera izango duten edo ez, ea hori adostua dagoen. Bai, noski, bakarrekan esan dut gimnasioa klubentzako izango dela, pistak, Lasarte horrean abonoentzako guztientzako da, eta Buruntzaldea abonoentzako guztientzako da. O quieran pagar la entrada, vamos. O quieran pagar la entrada, también. Eso también vale. ¿Besterik? ¿Es? Pues ya está. ¿El qué? Oye, pues ayer en el Consejo Escolar se escuchaba perfectamente. Bueno, ¿y? A ver, ¿qué es esto? Bueno, haya orden. Muchas gracias a todas y a todos y os emplazo al próximo pleno.